¿Qué tal, amigos? Yo soy Alejandro Maciel, estamos en Los Angeles Times en español y estamos haciendo un análisis acerca de la situación que puede presentarse o los diferentes escenarios que pueden presentarse para México dependiendo del triunfo de Donald Trump o Joe Biden. Sin Sí. duda, esa elección presidencial es muy importante para México y para América Latina. Por eso es que estamos con Raúl Benítez, él es investigador del Centro de Investigación sobre América del Norte, de la UNAM. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo estás? Un saludo a Los Angeles Times. Bueno, con mucho gusto de estar conversando contigo. Me parece que la perspectiva desde México puede ser muy interesante. ¿Cómo se ve esta elección en México? ¿Cuál es la sensación que se tiene? Bueno, esta elección se ve como una elección muy competida, muy significativa para México. Pase lo que pase, va a impactar a México. El escenario es más predecible para los demócratas, si es que llegan a ganar, que con Trump. Porque Trump ciertamente bajó mucho el nivel de agresión hacia México en la campaña, pero eso fue normal hacia todo el mundo. Centró la campaña en asuntos de política interna de Estados Unidos, donde impacta a las comunidades mexicanas, por supuesto, y comunidades hispanas en general, pero más lo centró en el tema del COVID, el tema de la recuperación económica y el tema de tratar de desprestigiar a su oponente para tratar de conquistar votos. En cambio, Biden no dio ninguna señal de política exterior, y mucho menos hacia México y hacia América Latina. No hay señales. Sin embargo, es predecible porque Biden fue vicepresidente de Barack Obama y pues continuaría la línea demócrata inaugurada con Bill Clinton y Obama de tener una política dura en algunas cosas, pero amiga en el discurso. Yo no creo que Biden sea estridente, es una forma de hacer política totalmente contraria a la de Donald Trump. No creo que agreda directamente nunca a México. Podría hacer políticas enérgicas en relación a algunas cosas vinculadas a la migración, a los derechos humanos, etcétera. Pero no veo a un Biden combativo, ganándose enemistades con México, ni nada por el estilo. Va a ser una relación suave si lo gana. Y el gobierno de México simplemente tendrá que ajustar aquellas partes que a Biden no le gustan, de relacionarse bien con México. Yo creo que a los demócratas les gustó que México buscara la salida positiva para que no se rompiera el Tratado de Libre Comercio. En eso no hay problema. Pero tanta amistad con Donald Trump en otros asuntos les debe de molestar, pero tendrán que ser pragmáticos los demócratas y van a decir, bueno, borrón y cuenta nueva, vamos a restaurar pragmáticamente las relaciones, vamos a buscar las comunicaciones con los altos funcionarios del gobierno mexicano, con la embajada, con los consulados, y será un borrón y cuenta nueva, un regreso a la época de Obama, ¿no? Sin embargo, me imagino, o sea, que con esos lazos de amistad que se han formado en los últimos años, si ganara Biden, tendría que haber cambios significativos en los altos niveles de México, ¿no? No creo, ¿eh? No creo. No tiene por qué el triunfo de Biden cambiar el gabinete de gobierno, porque de todos modos, los demócratas saben bien que se tenía que acomodar México al gobierno de Donald Trump, o si no iba a recibir muchos golpes. Entonces lo ve como una política reactiva, defensiva, y que se acomodó para tratar de salvar la relación en cuanto a buenas relaciones, ¿no? Entonces, supongo que Biden, su equipo, sabe muy bien estas condiciones. Hay gente en el equipo del Partido Demócrata, en el Departamento de Estado, en la misma Casa Blanca pudiera haber, que conoce perfectamente las relaciones con México, que conocen a la política mexicana de muy cerca. Dar nombres, pues nunca acabaríamos. Claro. Pero sí hay muchos contactos. Entonces yo no veo la necesidad de que él presione para cambios de gobierno, cambios de gabinete, etcétera. Puede ser que los demócratas sean más duros con el tema de la justicia. Pueden ser más duros persiguiendo políticos colaboradores del narcotráfico. Eso yo lo veo más duro en el caso de los demócratas. Y en temas laborales, creo yo, ¿no? Temas laborales sobre todo porque pues el desempleo está arrasando en todos los países latinoamericanos, igual en Estados Unidos, y las comunidades mexicanas pues están sufriendo mucho, son las más vulnerables. Las clases bajas de los Estados Unidos pues son gente sin documentos, gente que vive al día a día, y muchos de ellos son mexicanos, y a lo mejor los demócratas no se tocan el corazón y promueven también pues la expulsión y esto. Yo creo que sí cambiarían algo
la política migratoria de Donald Trump en relación con eso de dividir familias y esto, no lo veo en los demócratas, pero puede ser la misma política de Obama, un lenguaje muy terso, pero duro en lo que es regreso de latinoamericanos y de mexicanos a sus países, ¿no? Creo que eso es importante, ¿no? Porque efectivamente la percepción que se tiene generalmente en México, por ejemplo, o de las comunidades mexicanas aquí en Estados Unidos, es que con un gobierno demócrata nos va mejor en México. No es necesariamente cierto, ¿verdad? No, de ninguna manera es necesariamente cierto. Los republicanos, bueno, pues tienen mucho más conexión con grandes corporativos y con corporativos que plantean condiciones de inversión en otros países, etcétera. También los demócratas lo tienen, por supuesto, pero los republicanos van más a los negocios y los demócratas abren el abanico de sus intereses, por ejemplo, a temas políticos que no les pueden gustar al gobierno mexicano, por ejemplo, los derechos humanos. Los demócratas hacen más énfasis en los derechos humanos. Donald Trump esa palabra se le olvidó y no le importaba si México viola o no derechos humanos, eso no es su asunto. Y eso fue un alivio para el gobierno de México porque ahí, en ese tema, dejó de haber presión. Probablemente va a volver a haber presión. México también se tiene que cuidar mucho en el tema de la corrupción. Muchos políticos mexicanos guardan su dinero en bancos de Estados Unidos y bueno, pues vean lo que les ha pasado a varios de los altos funcionarios mexicanos que van a Estados Unidos a querer vivir y creen que tienen pues muchas amistades y todo eso y pues los atrapan y les va muy mal. Entonces, los mexicanos tienen que tener mucho cuidado con eso. ¿Para qué decir que, por ejemplo, dos políticos muy desprestigiados, muy corruptos, los dos de apellido Duarte, los primos, César Duarte de Chihuahua y Javier Duarte de Veracruz? Pues César Duarte ya había comprado medio El Paso, Texas, en propiedades y casas y cuentas de banco y todo esto, y pues eso no lo debe de permitir el gobierno de Estados Unidos y debe de poner mucha atención en depósitos multimillonarios sin sustento en una empresa, sin sustento en ahorro de personas, etcétera, y debe de comunicárselo al gobierno mexicano. Creo que a ese nivel va a haber comunicación. Va a haber comunicación. La guerra al narcotráfico puede ser difícil porque pues hay agencias que tienen mucha independencia como la DEA, y en este momento hay una opinión pública muy desfavorable a la DEA. Hay militares que dicen que la DEA debe de salir del país y que no piensan cooperar con ellos. Sienten una ofensa a los militares la captura del general Cienfuegos en Los Ángeles, aunque le garanticen que fue culpable, ellos dicen, quiero ver las pruebas ahorita, si no, para nosotros es inocente y no te vamos a dar información para cooperar contigo para que sigas capturando a nuestros líderes y comandantes, ¿no? Me parece muy interesante lo que estás mencionando. ¿Crees que puede haber una ruptura en la colaboración a raíz de este caso de la captura de Cienfuegos? Ruptura como tal, no. Enfriamiento, sí. Ahora, los militares mexicanos sí guardan algo de disciplina. Y entonces, si el presidente López Obrador les dice, de todos modos cooperan, de todos modos van a cooperar. Claro. Pero eso no quiere decir que van a cooperar al 100%. Ellos van a enfriar las cosas. Si la parte estadounidense dice, yo quiero el expediente de tal persona, van a decir, no, pues no está, o lo mandan incompleto. Puede ser difícil esta nueva relación porque hay definitivamente un sentimiento de que se ha violado la soberanía del país. Y es como si México y América Latina fueran invisibles. ¿Qué sensación te da a ti esto? Lo mismo. Para el debate de la presidencia, México y América Latina son invisibles, pero no solo México y América Latina, el mundo es invisible, excepto 2 o 3 cosas que han provocado escándalos en Estados Unidos, como el tema ruso, el tema coreano, etcétera. Lo demás es invisible. Ahora, los demócratas son más multilateralistas, los republicanos, sobre todo el grupo que acompaña a Donald Trump, que no son todos los republicanos, eso lo entendemos bien en México, son nacionalistas, ellos prefieren aislarse del mundo y hacer sus cosas sin que nadie interfiera en el mundo. Y los demócratas buscarán recuperar los espacios multilaterales que Donald Trump ha dejado vacío y que ha generado mucha inestabilidad en el mundo. Por ejemplo, es inédito cómo Trump ha agredido a los europeos, siendo que los europeos son grandes aliados de Estados Unidos, y eso seguramente lo va a restaurar rápido. El nuevo equipo de gobierno si es que gana Biden. Y con México, pues yo te decía, no creo que ellos presionen para cambios en el gabinete ni nada. Habrá temas difíciles, hay temas de frontera muy complicados, como este tema que apareció en los últimos 2 meses del suministro de agua que tiene que dar México en el lado de Texas, porque México recibe agua del lado de California y tiene que dar agua en el lado de Texas. Ha habido gran sequía por el cambio climático, no había agua, o se le daba a agricultores mexicanos o se le daba a los tejanos. Finalmente México
ha cumplido con los acuerdos con Estados Unidos de dotación de agua. Eso ha generado un conflicto político en el país y es lo normal. Estas cosas no son tersas, no son fáciles. Entonces va a haber conflictos de frontera, va a haber conflictos de drogas, va a haber conflictos de derechos humanos con Trump o con Biden. La forma de tratarlos es lo que va a cambiar. La diplomacia va a ser mucho más diplomacia en el término tradicional de la palabra con los demócratas, y los republicanos pues es a golpes y con el verbo muy agresivo, pero hay cosas que van a seguir siendo así. No creo que, por ejemplo, los demócratas presionen al gobierno mexicano tan abiertamente para firmar un acuerdo para detener centroamericanos en México. Eso ha humillado mucho a los mexicanos. Se ha dicho, bueno, pues es que México está pues, haciendo el trabajo sucio de Estados Unidos, y luego Donald Trump, como no tiene, vamos a decirlo en un lenguaje popular mexicano, como no tiene pelos en la lengua, dijo, los mexicanos están pagando el muro con sus policías. Ellos pagan el salario y hacen nuestro trabajo. Eso puede ser verdad, pero es muy descarado decirlo para un presidente, ¿no? Claro, sí, o sea, genera una antipatía terrible, pues, ¿no? O sea, de parte Exactamente. en México y en cualquier lugar. Hay quienes dicen que si el presidente Trump se reelige, va a endurecer su posición hacia México. ¿Ves ese escenario? Por ejemplo, Sí, en el tema migratorio, en el tema de comercial, ¿qué es lo que ustedes perciben en eso? sí veo escenario, porque ya no tiene nada que perder, ya no va a haber una próxima elección para Trump. Entonces va a ser más o menos lo que él considere, según sus sentimientos nacionalistas, considere que sea lo más apropiado. Y Trump puede ser mucho más estridente que antes en temas de política exterior. Y no estoy hablando de México, también cosas hacia Cuba, hacia Venezuela, hacia Brasil, hacia Argentina. Pues todos los países latinoamericanos ahorita están a la alerta de ver qué pasa en la elección de Estados Unidos. Saben los gobiernos que no pueden influir nada, pero están muy preocupados porque saben que va a haber consecuencias con uno o con otro. Tienen a todos sus asesores analizando los discursos de campaña, analizando las variables. Con el caso de México se agrega una variable que no tiene ningún otro país de América Latina, es la variable fronteriza y las relaciones interestatales. O sea, México tiene comunidades en California, en Texas, en Illinois, en New Jersey, que no tienen otros países. Entonces, México no solo hace diplomacia, no solo hace relaciones con el gobierno federal de Estados Unidos, hace relaciones transversales con el gobierno de California, con el gobierno de Texas, con el gobierno de Nuevo México, de Arizona, con Florida, todo esto. Son relaciones mucho más complejas. México tiene la red de consulados más grande del mundo en Estados Unidos y en cualquier país del mundo. No hay ningún otro país que tenga tantos representantes consulares para apoyar grupos de población como los tiene México en Estados Unidos. Eso no existe en otra parte del mundo. Turquía no tiene esa cantidad de cónsules en Alemania, ni en Inglaterra, ni nada. No, es una cosa totalmente inédita, y eso habla de que es una relación muy compleja. Hay algunos expertos políticos y económicos que están hablando de que es el que estamos viviendo el fin del neoliberalismo y que hay una política cada vez más nacionalista en las diferentes potencias del mundo y que Trump sería el mejor representante de eso. ¿El gobierno mexicano, el empresario mexicano, está consciente de eso? Sí están conscientes de eso, pero saben que si gana Biden, el nacionalismo estadounidense va a reducirse bastante. Entonces, para los empresarios mexicanos y latinoamericanos, el nacionalismo de Trump es un obstáculo tremendo, ¿no? Entonces, en neoliberalismo, los demócratas son mejores, porque pues Trump ha agredido, ha cerrado fábricas, ha amenazado a empresarios y tienen inversiones fuera del país. Eso no lo va a hacer el Partido Demócrata. No lo van a hacer los demócratas en el Departamento de Comercio o en el Departamento de Estado. Van a promover incluso la inversión extranjera fuera del país. Entonces, ahí sí hay dos posturas distintas de demócratas y republicanos, y sí va a repercutir en México. Por ejemplo, la Cámara México-Americana de Comercio en México es muy poderosa, y todos esos empresarios son empresarios en favor del libre comercio y la apertura de las fronteras, y esos empresarios construyeron sus relaciones sindicales, vamos a llamar así, corporativas, con el gobierno mexicano, con otros empresarios mexicanos, etcétera, a lo largo de estos años en que fue vigente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el NAFTA. Entonces, esa gente pues es obviamente promotora de libre comercio y del neoliberalismo, y no va a bajar mucho el comercio binacional. Ha bajado ahora por la coyuntura del COVID, que no es, pues, no es para siempre.
Entonces, se va a restaurar en un momento el nivel de comercio, pero el nivel de comercio de México con Estados Unidos, como ha bajado el comercio con China, es el primero del mundo. Entonces, esto no es fácil de desmantelar, aunque en México haya un discurso neoliberal, la política es neoliberal, haya un discurso antineoliberal en el gobierno. La política en términos de comercio exterior es pro-neoliberal, ¿no? Te preguntaría, bueno, hemos estado hablando bastante sobre México. ¿Cómo se ve el panorama hacia América Latina? No, insisto nuevamente, ¿es inexistente para la política exterior norteamericana? ¿O va más allá de Venezuela, Nicaragua, Cuba? Mira, en este momento la política hacia América Latina se centra en México, Cuba y Venezuela. Yo creo que hay que ampliar esa política porque todos los países tienen particularidades en la relación con Estados Unidos. Hay grupos de migración muy importantes de países como República Dominicana, como Haití. Los centroamericanos tienen sus peculiaridades. También hay pues casi dictadores autócratas en otros países como Nicaragua, además de Venezuela. Los gobiernos de izquierda en América Latina han ido cayendo y luego se recuperan. Por ejemplo, cayó el gobierno de Evo Morales hace un año, ahora se recuperó, su partido político regresa, el grupo político de Evo Morales a Bolivia, pero no creo que regrese con un discurso estridente de izquierda latinoamericana, va a regresar con un discurso pragmático. Pero en todo caso, Estados Unidos tiene que darle atención a América Latina porque es una retaguardia importante, es un continente donde no hay fundamentalismo islámico, es un continente donde no hay esas competencias tan duras en economía como las hay con Asia. Es un continente donde tiene Estados Unidos muchos amigos en el sentido de identidad filosófica, de valores políticos, de valores culturales. Y las comunidades latinoamericanas en Estados Unidos son bastante grandes, no solo son mexicanos. Hay una cantidad impresionante de ecuatorianos en Los Ángeles. Hay comunidades centroamericanas y caribeñas impresionantes en Miami, en Florida, venezolanos en Florida. En Nueva York hay también comunidades importantes. En Boston hay una comunidad brasileña gigantesca. O sea, América Latina tiene mucho que interactuar con Estados Unidos y tiene mucha interacción individual de personas, de empresarios y no solo de gobiernos. Me llama la atención, por ejemplo, eso que mencionas. Efectivamente, o sea, América Latina ha estado invisible para Estados Unidos y como que se ha creado un vacío y generalmente los vacíos se tienden a llenar. Y la presencia de China, por ejemplo, en Sudamérica es bastante notoria, que va en busca de materias primas. ¿Crees que vaya a cambiar esta relación o se mantendrá igual? La presencia china en América del Sur, excepto algunas cositas, no va a cambiar. China tiene muy buenas relaciones con muchos países de América del Sur. Ha invertido muchos recursos en América del Sur, ha creado enclaves agroindustriales, enclaves mineros. Por ejemplo, China ha sostenido al gobierno de Venezuela. Prácticamente la empresa venezolana es China. Si Venezuela quiere dólares y ahora que están escasos en Venezuela, pues China le provee los recursos a cambio de la empresa, o sea, le ha regalado a la empresa, el gobierno venezolano, a los chinos. Ya no es una empresa venezolana esa empresa, y eso lo van a pagar caro los venezolanos después. Ahora todo el mundo dice en Venezuela, mejor que la administren los chinos a que la administren estos venezolanos que no saben ni administrar una tienda de abarrotes, ¿no? Porque también es cierto, o sea, la ineficiencia de algunos gobiernos latinoamericanos te lleva a decir, bueno, que vengan otros a administrar las empresas. Pero Estados Unidos tiene oportunidades cerradas por Donald Trump, por la falta de atención que le dio a América Latina y por centrar su discurso o en la barda o en Cuba o en Venezuela, y lo demás, pues dejarlo a la buena de Dios, y ahora va a tener que reconstruir las relaciones. Ahora, Estados Unidos también tiene diplomáticos muy profesionales, por ejemplo, muchos de los diplomáticos nombrados por Donald Trump en los países latinoamericanos son muy buenos diplomáticos. Yo te puedo decir eso del embajador de Estados Unidos en México, Landau, Christopher Landau. Es un buen diplomático, habla perfecto español, se ha sabido relacionar muy bien con la élite política mexicana, con la academia, con los militares, etc. Los cuerpos de funcionarios que administran esa embajada, la agregaduría militar, la agregaduría comercial, etc., es gente muy, muy, muy bien educada, bien formada. Han tratado de evitar los conflictos que provoca la presidencia de la Casa Blanca en México y sobre México con el discurso presidencial, lo tratan de neutralizar con éxito. Entonces, así son muchos embajadores de Estados Unidos en América Latina y seguramente
Biden no los va a poder cambiar a todos y seguramente ellos hasta se sentirán mejor con los demócratas en el gobierno, ¿no? Entonces hay cosas que continuarán, hay cosas que habrá que cambiar. Lo que sí no es positivo es abandonar una región, eso no. Porque entonces sí provoca vacíos de poder y como tú señalas, otras potencias pueden cubrirlos rápidamente, ¿no? Y por último, ¿cuál sería tu reflexión final en esto? O sea, ¿qué dirías? ¿Cómo se ve al final este panorama inmediato? Está la expectativa de qué va a pasar entre el 3 de noviembre y el 3 de diciembre, porque si llega a haber pleitos en los juzgados de Estados Unidos, en algunos estados competidos entre los dos partidos, que puede ser una de las estrategias de Donald Trump para tratar de reventar el proceso y que se vayan a los jurados de la Suprema Corte, eso va a generar una inestabilidad en el mundo muy grande, en el valor del dólar, en las casas de valores, en etcétera. Entonces, ojalá y el que gane con una solvencia suficiente para que se tome rápido la decisión de que junten a los colegios electorales y nombren al presidente, ¿no? Pero eso está en duda y todo el mundo está en duda y nadie sabe en Estados Unidos, incluso yo he estado leyendo pues los distintos medios de prensa. En México se lee mucho por Los Angeles Times, pero también se lee en el New York Times, se lee en el Washington Post, etcétera, y las televisoras. Y en ese sentido, pues la gente está a la expectativa. No sabe qué va a pasar, nadie sabe qué va a pasar. Así es. Y ahora Entonces, sí, eso es lo interesante, ¿no? Y ahora sí, por último, y para el ciudadano común y corriente, ¿qué significa que gane Biden o que gane Trump? ¿Hay algún cambio? Hay un ciudadano común y corriente muy interesado en eso, que es el ciudadano que tiene parientes. El ciudadano común y corriente mexicano que hace frecuentemente vuelos a Estados Unidos, por ejemplo, si es un ciudadano de clase media, frecuenta mucho a sus parientes en avión, va y viene, tiene visa, etcétera. El ciudadano común y corriente de la frontera, el ciudadano común y corriente de Tijuana, del Paso, Texas, de Ciudad Juárez, de todas las ciudades binacionales que hay en Tamaulipas, están perfectamente al corriente de lo que pasa en Estados Unidos y de la política y todo el día están pensando que no haya un conflicto allá porque nos van a cerrar la frontera, no vamos a poder cruzar todos los días a trabajar. Hay un ciudadano campesino, trabajador, que tiene parientes que le envían remesas. México es un receptor de más de 30,000 millones de dólares anuales en remesas. Ese ciudadano también está al tanto de lo que pasa en Estados Unidos por necesidad de sobrevivencia, porque sus parientes en Estados Unidos le están diciendo noticias negativas sobre el trabajo, ya me quedé sin trabajo, Donald Trump nos va a separar la familia, etcétera, etcétera. El resto del pueblo mexicano, si no está en las fronteras o si no son receptores de remesas, no tiene mucho conocimiento de lo que está pasando en la política norteamericana. Pero lo mismo está pasando en Estados Unidos. El pueblo americano que no tiene vínculos ni con la frontera, ni con gente en México, pues también como que la política mexicana no les importa mucho y ni siquiera saben quién es el presidente de México, ¿no? Así es. Bueno, pues te agradezco mucho tu tiempo, esa entrevista. De verdad que ha sido muy, muy interesante. Pues muchos saludos a Los Angeles Times.